ex servicios de inteligencia rusos, ya veíamos que Venezuela podía influir. ¡Cabina! Ya se levanta la sesión. Voy a caer a trompar. No. Pero yo no voto. ¿Por qué no votas? Porque soy cantante. Buenas noches, ¿cómo les va? Che, los cantantes también tienen que votar, digamos, ¿no? Si vos, ¿por qué no votás? Pues soy economista, te dice Facu González. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Veníamos Bien. Un montón de cosas han pasado esta semana, la verdad que... y están pasando también a estas horas entre la legislatura, la reforma que está llegando a su fin, algunas cuestiones que empezaron a sacarse algunas chispas entre algunos sectores, no solamente de la política, sino que tienen que ver directamente con la reforma. Hoy vamos a hacer un poco un impasse de la reforma, por lo menos de la actualidad, de lo que está pasando hoy, y nos vamos a ir a empezar a ver y a desmenuzar algunas cositas que se han tratado, por ejemplo, las autonomías municipales. Lo vamos a charlar con dos concejales de distintas ciudades, una de Santa Fe y una de la ciudad de Galvez. Vamos a hablar de, bueno, cuál es el impacto que va a tener esto y cómo lo ven desde los consejos deliberantes. ¿Qué va a pasar? ¿Te van a cobrar más impuestos? Porque esta fue uno de los argumentos de parte de la oposición, decir, che, pará, que van a empezar a cobrar impuestos municipales, van a crear sus propios impuestos y es más impuestos para la gente. Bueno, se discute la posibilidad de nuevos tributos. ¿Qué piensan los ejecutivos? ¿Van a llamar a elecciones para redactar las cartas orgánicas que no son obligación? ¿Qué influye realmente para las ciudades poder tener un mayor grado de autonomía reconocido por la Constitución? Lo vamos a estar charlando en un ratito nada más. Y por supuesto, todo lo que está pasando también a nivel nacional. Hoy vamos a dedicarle un capitulito a lo que pasa a nivel nacional porque viene picante también la cosa, así que nos vamos a meter con esto. ¿Cómo le va mi amigo Facundo González, que es economista y vota? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va? Muy buenas noches. Y la verdad que las preguntas en la agenda económica está dada luego de lo que fue poner blanco sobre oscuro, de que el Tesoro venía interviniendo, vale todo para frenar el dólar en la Argentina, que llegó a niveles donde el gobierno se empezó a incomodar y tomó algunas decisiones ya directamente blanqueando que va a utilizar parte de su reserva de los dólares que tiene depositados en el Banco Central del Tesoro para intervenir en el mercado de cambios y de esa manera para transitar el escenario electoral, vienen las de provincia de Buenos Aires este domingo y después camino octubre, con el dólar mucho más calmo. Ahora, ¿le creen o no le creen? ¿Qué está pasando con la credibilidad y esta tormenta política que tal vez se traslada a la economía? Sobre todo por las expectativas que tenía el gobierno nacional, el equipo económico, desde principio de año para llegar a esta altura del año, que eran muy diferentes a las actuales. La coyuntura está mucho más difícil de los pronósticos que hacía el propio equipo económico para esta altura del año y por eso empieza a tomar estas decisiones para tratar de encorsetar y que no se tensionen los precios y el universo de los pesos y también de los dólares. Así que hoy vamos a tratar de explicar las claves para entender qué pasó y por qué se tomó la medida de directamente intervenir a un dólar que venía flotando libremente, pero que ahora no es tan libre y tampoco flota, sobre todo si es hacia arriba. Todo eso vamos a tratar de explicarlo en Veníamos Bien. ¿Veníamos bien o no tan bien? Bueno, veníamos bien, pero pasaron cosas, dice el dicho. Bueno, quiero un capítulo nacional con todo lo que está pasando después de los audios de Español y todo esto. Pero en realidad es un capítulo nacional. Yo sé, por ahí algunos dicen, no, che, bueno, pero está monopolizada la discusión por Buenos Aires, por los canales nacionales. Esto también tiene un anclaje local. Y sobre todo en la provincia de Santa Fe. Tampoco estamos tan lejos, che, de donde se cocina la cosa. Es cierto, Dios está en todas partes, atiende en Buenos Aires, pero Santa Fe y Buenos Aires no están tan lejos tampoco. Y tiene injerencia lo que está pasando, esta crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, empieza a tener injerencia también en las provincias, porque además lo agarra en un momento muy particular, que es un momento de armado político y de refuerzo político, ya no del discurso más duro, que ahora vamos a ver un poco qué está pasando con eso, sino de toda la estrategia que requiere encorsetar un poco a la idea de la libertad avanza en Buenos Aires y con lo que gana Javier Milei las elecciones y ese contrato electoral con estructuras. Y para eso se requieren las provincias. En el medio la libertad avanza, la verdad que ha ido construyendo, de hecho está teniendo un problemón también con sus propias bases, aquellas bases que lo impulsaron fuertemente en redes sociales al presidente Milei, los que son libertarios de verdad, que es un sector, ojo, porque es un sector muy intelectual, muy estudioso, bastante fanático, pero que es un sector que no tiene nada que ver con lo que termina formando como gobierno Javier Milei. Y le empezaron a pasar esa factura. Entonces, todo esto también tiene impacto en las provincias. La semana pasada hubo elecciones en Corrientes, salió cuarto, la Libertad Avanza, menos de 10 puntos, gana otra vez Valdés, digo otra vez que en realidad no es Gustavo Valdés el actual gobernador, sino su hermano Juan Pablo, pero ahí tenés un bloque de dos hermanos
que ratifican su liderazgo en la provincia de Corrientes y que probablemente se sumen a la Liga de Gobernadores. Y todo esto que está sucediendo con la Libertad Avanza empieza a tener esas repercusiones, porque en los armados en las provincias, que en algunos casos ha sido medianamente exitosa, pero en la mayoría no, por lo menos no ha llegado a calar. En la provincia de Santa Fe en las últimas elecciones pasó lo mismo con la Libertad Avanza. Al debilitarse esa imagen o el sello, o sobre todo alguna de las cuestiones básicas del contrato electoral del presidente Javier Milei, se empieza a debilitar también el armado. Lo que para muchos gobernadores era un cuco, ahora hay una oportunidad, sobre todo para esta nueva Liga de Gobernadores, entre otras cuestiones. Pero vamos al centro de la cuestión. Bueno, acá vemos la luz roja y los funcionarios que realmente a mí me ha sorprendido en estas últimas 2 semanas la nula capacidad de reacción, más allá de la cuestión de fondo. ¿A qué me refiero con esto? Primero aparecen los audios de este señor español, que estaba a cargo de la oficina de discapacidad y que, según aparecen esos audios, que es muy curioso ver también cómo se publicaron esos audios, porque esos audios llegan a todos los medios. Hay una especie de acuerdo, inclusive con los medios más opositores, de esperar 48 horas para publicarlos, y termina siendo publicado en un canal de streaming. Que dicho sea de paso, un canal de streaming que estaba aproximadamente en 500 views en los vivos, 500 personas mirándolo en vivo, y hoy a la tarde lo chequeé en el mismo horario que se publicaron esos audios hace 2 semanas y está más o menos en 40.000. Lo han hecho crecer bastante. Independientemente de eso, audios que llegaron a todos los medios, audios que estaban editados, que son cortados, que no terminan de tener un contexto más allá de una persona hablando, un funcionario público hablando en un bar, que ya tienen más de 2 semanas esos audios. Lo que dice el funcionario es que hay un esquema de coimas, que todo pasa por Lule Menem y por Karina Milei, que Karina Milei es Milei, y ahí tenés un gran problema de articulación, porque cualquier funcionario que pueda tener algún hecho de corrupción en el gobierno de Javier Milei, Milei lo que tiene que hacer es cortarle la cabeza, o cortarle el brazo, figurativamente, como lo dijo en su momento. El problema es que está su hermana en el medio, y cortarle la cabeza a Karina es cortarse la cabeza al mismo. Entonces ahí tenés un gran punto de desequilibrio en esta cuestión. ¿Qué dicen esos audios? Que había una cometa que dejaban algunos empresarios vinculadas a farmacéuticas, entre otras cuestiones, y que dentro de eso se menciona, por ejemplo, la suizo-argentina. Más allá del esquema y de toda la revolución que arman los audios, la justicia empieza a investigar y sobre todo toma este dato. Bueno, a ver qué pasa con la suizo-argentina. Y a partir de ahí se desata un escándalo mayor todavía, que es, se encuentran contratos con el Estado que se multiplicaron enormemente entre el gobierno, el Estado Nacional, el gobierno nacional y la suizo-argentina. Pasaron de tener contratos por 1.000 millones de pesos anuales a tener contratos por 300.000 millones de pesos anuales en un año, de 2024 a 2025. Entonces hay una presunción de un juez que dice, che, estos datos no son comunes, en los allanamientos se fuga un tipo, cajas fuertes cerradas, teléfonos que desaparecen, y eso le da todo un marco de una situación bastante compleja de explicar. En el medio de todo eso, el gobierno sale prácticamente te diría que en principio no dicen absolutamente nada, queda medio groggy, medio carente de reacción ante la situación, y hasta el día de hoy todavía no hubo reacción. Hoy se empezó a encaminar todo ya más parecido a lo que es algún tipo de reacción más vinculado a lo electoral. Pero ojo, porque esto es peligroso. Si el domingo se disputa un partido importante, que es la provincia de Buenos Aires, un bastión peronista histórico, donde aparentemente le puede ir bien a la Libertad Avanza, leer todo en clave electoral es un error para la política tradicional. ¿Por qué digo que es un error? Porque en realidad la carencia de reacción, la falta de un plan de reducción de daños, insisto, no estoy hablando del fondo de la cuestión, estoy hablando de cómo reaccionó el gobierno. Sí, bueno, ¿qué hacemos con esto? Más si tuvo 48 horas antes de ser publicados, esos audios aparecen, se lo mandan a los medios un día sábado, se publican recién un martes. En el medio no tuvo plan el gobierno, se le quemaron todos los papeles, directamente. Se le quemaron absolutamente todos los papeles. En el medio empiezan a aparecer otras cosas, audios de Karina Milei, el gobierno que sale a denunciar que es una operación de espías, y una cosa que empieza a tomar cada vez más un grado de desopilante, que no hace más que generar una bola de nieve o de barro, lejos de evacuar las dudas iniciales. Acá lo que falta es el presidente mirando una cámara de televisión y diciendo, yo no tengo nada que ver con esto. Y le voy a cortar la cabeza al que sí tenga algo que ver en el caso de que la justicia lo demuestre, sea quien sea. Pero eso no estuvo, eso no existió. En el medio empezaron a aparecer, insisto, todas cuestiones de respuestas más bien electorales. También
desde el otro lado, porque si alguien piensa que esto no va a ser utilizado como una especie de operación política a semana de las elecciones, están todos equivocados. Pero esto es histórico en Argentina. Esto le pasó a todos los gobiernos. Le pasó al peronismo con la ruta del dinero acá, que se publica una semana antes de las elecciones, 2 semanas antes de las elecciones. La famosa Morsa, que era Aníbal, lo mismo una semana literalmente antes de las elecciones. Le pasó al gobierno de Macri con todo el escándalo del caso Maldonado, que fue a poco tiempo de las elecciones. Eso le va a pasar a todos porque la política opera así. Lo cual no quita que el fondo de la cuestión no sea discutible, o por lo menos uno no pueda como ciudadano preguntarse. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La diferencia es que Milei tiene mecha corta para esto. Porque el contrato electoral de Milei tiene que ver con acomodar este quilombo económico, entre ellas la inflación, y terminar con los curros. Basta de los curros de la casta y de la política. Vos llegaste al poder por eso. No llegaste a un poder por tu plan macroeconómico. Más allá de que a alguno le puede gustar, más, menos, pero en el medio se dijeron una sarta de cosas y de pavadas. Entre eso la dolarización, lo de cerrar el Banco Central, que la gente no lo compró y así todo dijo, mira, esto me parece una pavada. Pero no importa, estoy cansado de lo tradicional de la política. ¿Qué es lo tradicional de la política? Esto, que le pidan coimas a los empresarios, que haya licitaciones arregladas, que se lleve la guita y esa guita no esté en la gente, que no le mejoren la vida a la gente, que el empresario, el pyme, el kiosquero, el laburante de a pie siga sufriendo lo mismo de siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Ese contrato electoral fundamental de Javier Milei tiene mecha corta. Porque después no puedes decir, no, pero mirá que los otros eran, y sí, a ver. No es una cuestión de comparación, a ver quién es más corrupto, sino que la gente te puso la fichita sobre todo por eso. Che, al final esto no va. No hay segundas oportunidades para un gobierno como este si no cumple con el contrato electoral fundamental, que es terminemos con los curros, la casta, etcétera, etcétera, etcétera. Después vos podés creer o no en el discurso. Ahora, lo que pasa con un escándalo como este es que ves un gobierno sin dar ningún tipo de explicaciones. Silencio. Y peor aún, cuando empiezan a dar explicaciones empiezan a aparecer un montón de delirios, como por ejemplo lo de la ministra Bullrich. La ministra Bullrich, que es la ministra de Seguridad, en Radio Rivadavia, en TN, en La Nación Más, en A24, en todos los medios donde se paseó, dijo cosas como esta. Escúchalo. De personas ligadas a ex servicios de inteligencia rusos, y ya veíamos que en la campaña podía suceder esto, que esto podía ser parte. Ya veíamos que Venezuela podía influir, porque Venezuela hoy está intentando defenderse con ataques, como lo hizo con el avión que entró a la Argentina, como lo hizo secuestrando al gendarme Gallo cuando fue a visitar a su familia, como lo intenta hacer con violencia con el tren de Aragua en distintos lugares, que nosotros acá lo tenemos seguidos y controlados, pero todo el tiempo intentan generar acciones. No sé qué decir a esto. La verdad que ¿alguien puede realmente pensar que estos audios fueron filtrados por espías rusos que están adentro de la Casa Rosada, con espías venezolanos, con un dirigente de la AFA, periodista? ¿En serio? ¿Esta es la respuesta del gobierno? ¿De una ministra de Seguridad? Pues ahora vinieron los rusos también. Esto es lo que se criticó del kirchnerismo, esto. Cuando tenía un problema el gobierno de Cristina Fernández, buscaba el enemigo externo. Primero fueron las petroleras, Shell, después fueron los yanquis, el norte. ¿Se acuerdan? Si me pasa algo, mira al norte, decía Cristina. Después fue el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alguien en su sano juicio puede creer que estos audios los publica, los audios de Karina Milei, que además son, los de Españolo están describiendo una maniobra supuestamente fraudulenta? Los de Karina Milei no dicen nada. O sea, son audios de Karina diciendo tenemos que bancar, Martín Menem está a la cabeza, o sea, pero no hay ni siquiera la configuración de un delito. ¿En serio son tan boludos los espías rusos que van a gastar una bala y se van a hacer ver con ese audio de mierda? Porque si yo tengo espías rusos metidos dentro de la Casa Rosada, te tiro otra cosa, no te tiro esa porquería que no dice nada. Parece más una contraoperación, la de los audios de Karina, para intentar salir a poner una justificación por lo otro que nadie explicó todavía, que es lo de Españolo, mucho más que salir a decir esto, que espías rusos, venezolanos, publicándoles audio a Karina que dice, sí, vamos todos atrás de Lula, tenemos que estar más unidos que nunca. ¿En serio? O sea, la KGB te está grabando, maestro.
¿por qué no miras un poco al ombligo general que tenés alrededor? Porque evidentemente la mayoría de los audios salen de ahí. Sigue Patricia Bullrich acá, una muy buena intervención del colega de Radio Rivadavia, dice, pero pará, porque asombrado, dice, ¿en serio? O sea, porque no lo está diciendo cualquiera, no es una opinión de Twitter, es una funcionaria pública que está diciendo que hay espías rusos y venezolanos en Argentina. Entonces el periodista le dice, bueno, pero ¿qué prueba tienen ustedes? ¿Ustedes saben que hay espías? ¿Quiénes son? ¿Dónde están las pruebas? Y le pregunta, entonces los audios, ¿esos los filtran espías o los filtra alguien más? Mirá lo que dice Bullrich. ¿Ustedes cómo saben que fueron los servicios que lo grabó con el WhatsApp y se lo mandó a alguien? Para entender. Bueno, a ver, ¿por qué puede haber sido cualquier persona? Ah, ok. Pero no sabemos quién fue. ¿Ustedes sospechan que hay servicios de inteligencia metidos? No, pero es que una cosa es que alguien grabe algo, Sí. y otra cosa, digamos, es que eso llegue a un medio de comunicación, que es que esa llegada al medio de comunicación signifique comenzar a divulgar esos audios. Ok. Una cosa es que una persona grabe un pedazo de una reunión y después eso se convierta en una operación de difusión de un audio diciendo que durante 60 días van a pasar ese audio. No tenemos ni idea quiénes difundieron los audios, le dicen la misma nota. Entonces, la verdad es que un ministro salga a decir que hay espías rusos y venezolanos operando con un sector de la política, del periodismo, de dueños de medios y de gente de la AFA, sin ningún tipo de fundamento, es bastante complejo. Al punto tal de que hubo un comunicado de la embajada rusa. Porque no es una boludez, o sea, no está diciendo alguien en Twitter, lo está diciendo la ministra de Seguridad. Rechazamos categóricamente las acusaciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos y venezolanos, entre paréntesis, considerándolas infundadas y falsas. Esto publicaron en su cuenta de Twitter, vos haces clic acá y te va el comunicado entero. Ahí lo vamos a ver, es muy breve, dice más o menos lo mismo. Pero es un comentario, ni siquiera comunicado de la embajada rusa en Argentina. Lamentamos observar que el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática, nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa. Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en la Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos y venezolanos, supuestamente con el objetivo de desestabilizar al gobierno. No se han aportado ninguna pruebas al respecto. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, las consideramos infundadas, falsas. Esto de decir o de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo. La verdad es que tiene toda lógica. A ver, por ahí, si Maduro te publica algo, la verdad que te importa poco, pero pará, digamos, la embajada rusa está diciendo, muchachos, frenen con este delirio. Porque la verdad que es un delirio. Yo creo que es una contraoperación del propio gobierno para minimizar los costos del primer audio, que tiene que ver con una supuesta maniobra vinculada a corrupción. Y vuelvo a decir lo mismo que antes. Milei tiene la mecha corta en esto, porque el contrato electoral de Javier Milei es taxativo en eso. La gente no tiene más paciencia ante determinados hechos vinculados sobre todo a la corrupción. Y hasta ahora es un gobierno sin una política de reducción de daños, sin una política de cortafuegos, que esto lo tenés que tener en política. Sea mentira o sea verdad. Si es mentira, tienen que salir a desmentirlo rápidamente, como hizo Karina Milei cuando Pamela David le dijo en televisión que tenía un reloj de $35.000, que a las 2 horas salió a decir que era todo mentira, puso la cara, dijo, no, maestro, yo no tengo un reloj de $35.000. Bueno, ahora no dijo más nada ante este hecho que es muchísimo más grave. Pero ojo con medirlo todo en clave electoral, porque al fin y al cabo, es cierto, hay elecciones que son importantes en la provincia de Buenos Aires, sobre todo para el seno político de la Libertad Avanza, pero ¿sabés qué? Las elecciones pasan. No es la gran cosa tampoco perder una elección de medio término. Le ha pasado a miles de gobiernos perder una elección de medio término. En Argentina 2 años te pueden dar vuelta la tortilla 400 veces. O sea, y además es una suposición esta, creo que además les va a ir bien. Les va a ir bien. No les va a ir tan mal. Entonces la verdad es que desesperarse y empezar a fisurar un contrato fundamental, que es la confianza de la gente, sobre todo en ese punto de basta, ya estamos cansados de curro, etcétera, 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 es muy poco, vale muy poco una elección un domingo ante eso que tiene un quiebre. Mira, yo siempre me acuerdo del gobierno de Alberto Fernández. Para mí hubo miles de quiebres, pero hay uno que es fundamental y es el primero, que se rompe. Hay algo que se rompe ahí con gente que lo votó a Alberto Fernández. Y fue la famosa foto en Olivos. Porque mientras el tipo te estaba retando con el dedito por cadena nacional, si vos salías,
mientras había gente que se le morían los familiares y no los podía enterrar, estos delincuentes estaban tomando champán en la calle Rosada. Inmorales. Ese quiebre marca el principio del fin del gobierno de Alberto Fernández. Claro, después vinieron una ola de cosas casi increíbles. Pero eso es un quiebre en lo cual se marca un antes y un después. Se rompió el contrato electoral, o el contrato, si querés, contrato social que tenía parte de la Argentina con quien en ese momento era presidente. Y ojo que a Milei le puede pasar lo mismo con esto. Sobre todo si no salís a poner la caripela, como hay que ponerla. Porque eso sí es importante. A río revuelto, dice el dicho, ganancia de pescadores. Obviamente que todo se lee en clave electoral y hay mucho contexto. Mirá, Puyaro opinó de esto. La verdad es que le vino bastante bien esta situación a un frente nuevo de una alianza de gobernadores que intenta plantarse como la ancha avenida del medio, o el callejón del medio, o la callecita, o el sendero del medio. Lo veremos en las elecciones. Esto dijo Puyaro. Bueno, muy preocupado con las denuncias que llevó adelante ayer el gobierno nacional. Uno le puede molestar más, le puede molestar menos, puede estar más o menos preocupado por lo que pueda llegar a salir en esos audios. Lamentablemente el gobierno aún no ha dado respuesta cuando de manera escandalosa se escucha a un funcionario del gobierno hablando de corrupción y hablando de coima. Y creo que se debería dar respuestas sobre eso. La verdad que sentí un poco violento la presentación que hizo el gobierno nacional y por eso es que hablé de libertad de expresión. Siempre tenemos que salir a respaldar cuando vemos estos hechos que lamentablemente golpean al sistema democrático, porque si no existiría la prensa libre. Bueno, está bien lo que dice Puyaro. Está bien, más allá, insisto, de que a río revuelto ganancia de pescadores y a su espacio le sirve mucho esto de no somos uno, tampoco somos lo otro. Porque es cierto que se manifestó una preocupación, sobre todo porque el gobierno en el medio de todo esto, primero, hizo todo mal, lo manda a Dorni a decir barbaridades en una conferencia y en un tuit. Te aparece Bullrich a dar ronda de medios hablando de espías rusos y venezolanos. Y encima presentan una denuncia penal en la cual le piden a un fiscal del fuero civil, nadie entiende por qué del fuero civil, le piden a un juez del fuero civil que allane medios, que secuestre teléfonos de periodistas y que allane domicilios particulares de periodistas. O sea, la gente que publicó los audios, en lugar de explicar los audios, que es la base de todo. Y acá estábamos otra vez, es una barbaridad jurídica lo del gobierno nacional. Bueno, hay una nota con Pablo Rossi donde la propia ministra dice, no, nosotros no pedimos que allanen a nadie, le leen la denuncia en el medio. O sea, todo un papelón, realmente un papelón. En el medio de todo eso, la denuncia efectivamente dice eso. Y ahora hay una prohibición que pesa sobre los medios de publicar audios. No los audios, ningún audio. Entonces, por eso yo te digo, suena más a una contraoperación para cortar lo otro que estar enloquecidos porque supuestamente alguien los grabó. Que insisto, es muy probable que sea interno al gobierno. Es muy probable que si estuvo ahí no haya un micrófono escondido atrás de un cuadro como una película de espías, sino que alguno estaba con el teléfono en la mano grabándolo, así de sencillo. Es lo más probable, no lo sé. Lo determinará la justicia. Ahora, en el medio de todo eso sale el gobierno a pedir que allanen medios, que allanen a periodistas, que secuestren los teléfonos celulares de periodistas, lo cual es un delirio, una aberración jurídica, porque eso quedó establecido ya en la Constitución, que se modificó acá en el año 1994 en Santa Fe, lo que implica la censura previa. Y además no tiene nada que ver siquiera con la potestad de un juez, porque el juez tiene que en todo caso investigar si hay un delito, no impedir que se cometa el delito. Es como que yo vaya y le diga, no sé, a Facu, no te prohíbo que te robes la cámara. Y no, se supone que no se puede robar la cámara, qué sé yo. Ahora, Facu después se roba la cámara, yo no puedo impedir, o sea, el juez no tiene que tomar una medida para impedir el delito. Es, insisto, una aberración jurídica. O sea, impedir que se difundan, más allá de que todos los allanamientos, hasta por un juez bastante polémico, fue descartado lo que pidió el gobierno nacional, pero sí prohibió la difusión de audios. En realidad no tiene nada que ver. En su momento fue muy, muy conocido y dio vuelta mucho en medios esta semana el programa de Tato Bores en el año 1992, ante un primer escándalo que se le destapa al gobierno de Carlos Saúl Menem, bueno, Menem en los gobiernos. Eso también es responsabilidad del presidente, traer a los Menem de vuelta al gobierno, presidente, la verdad que
pero lo dejo de lado. La jueza Servini de Cubría le impide al programa de Tato Bores emitir información que ella consideraba que le afectaba. En realidad no a ella, al gobierno. A Emira Yoma, la cuñada de Carlos Menem, secretaria privada, con nexos que había en su momento, primero con una supuesta maniobra de lavado, pero vinculados a clanes narcocriminales, al narcotráfico. Más allá de eso, más allá de la cuestión de fondo. El audio, o sea, la información, el informe no lo termina emitiendo Tato Bores, pero como realmente todo lo que hacía Tato, hace esta genialidad, donde hace una canción. Ponelo de vuelta, Leo, porque es espectacular. Pero vean las caras. Vean todos los que están en ese momento. Habla de la jueza, Barú Burudía, es lo más grande que hay, cerrando un programa de televisión. Pero miren quiénes aparecen ahí, ¿no? Qué impresionante es este video. Está el negro Dolina. Ahí está, mirá. Neustadt, China Zorrilla, Papo. En un mismo cuadro, ver a China Zorrilla, Neustadt y Papo es espectacular. Julián Weich. El Flaco Spinetta, Cerati. Impresionante. La verdad que es muy impresionante ver a Enrique Pili, bueno, muchos actores. Pergolini con esas melenas, mirá, de atrás. Insisto, el Flaco Spinetta, ahí está el Flaco Spinetta con los lentes puestos. Bueno, esto hacía la televisión en los 90, digamos, una televisión muy distinta a la de hoy. Pero la verdad es que recordó mucho esto porque no había existido desde este momento en adelante una orden judicial que impidiera difusión de audios y de información. En todo caso, después cada uno se hace responsable de lo que publica. Pero impedir, eso se llama censura previa. Además quedó clarísimo en la Constitución del 94, que es un delirio. Sin embargo, eso está vigente hoy. Bueno, eso es parte de la reacción de un gobierno que evidentemente quedó groggy, no sabe todavía cómo salir de este meollo y de esta situación y que está pensando todo en clave electoral. Un gran error de la política tradicional, ¿eh? Todo en clave electoral, todo pensando en las próximas elecciones, olvidándose de lo que está de fondo y que es muchísimo más importante, que es el contrato social y que es la confianza que te dio los muchos o pocos ciudadanos que te hayan ido a votar. Teniendo en cuenta además que venimos viendo porcentajes bajísimos en las elecciones. Esto no estaría sumando demasiado. Buenas noches, estos veníamos bien, te perdiste de algo, mirá que pasa de todo en este IFA, ¿eh? Te lo mostramos nosotros, mirá. A ver, yo cuando jugaba al fútbol jugaba en Chacarita y seguí la campaña de Chacarita 84, 85, 86. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Así que imagínense que estoy acostumbrado, digamos, a las lluvias de piedras. El gobierno contraataca y habla de violación a la ley de inteligencia nacional por los audios conocidos de Diego Españolo, Vané. Exactamente, bueno, el gobierno había dicho, ¿no?, que iba a pedir una investigación básicamente por la filtración de lo que se conoce sobre los audios de Karina Milei. La grabaron a Karina Milei y es lo que hizo más que nada enojar al gobierno, ¿no? Los audios que se difundieron sobre Karina Milei. Mira, en referencia a esto, el vocero presidencial, lo que ven en pantalla, Manuel Adorni, publicó hace instantes. El gobierno denunció ante la justicia federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido. Fin, hace instantes lo publicó el vocero presidencial. Y la otra alternativa es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable. Fácilmente infiltrable. ¿Votás en provincia de Buenos Aires? No voto. Pero, ¿vivís en provincia de Buenos Aires? Sí, vivo en Berazategui, pero yo no voto. ¿Por qué no votás? Porque soy cantante. ¿Y qué tiene que ver? No sé, me gusta más estar con la gente desde otro lado. O sea, vos no estás decidida a no ir a votar. Ser responsable, no. Pero sabés que el voto es obligatorio, ¿no? Sí, ¿Sabías? Sí, pero no. Vas a tener una multa, ¿la pagás? Bueno, estoy dispuesta a pagarla.
¿Y por qué no votás? No sé, no lo hago, nunca lo hice. ¿Ni siquiera presidente? Ni siquiera presidente. Bueno, a pesar de tu negativa, ¿sabés qué se vota el domingo? ¿Tenés idea? ¿Sindicalistas? No. Bueno, anda a arreglar porque se te va. No. Seguí cantando. Tenemos otros conceptos. No estaría nada más. mal, ¿eh? Pienso de otra No manera. estaría mal Está votar muy bien, sindicalista. está muy Somos bien. humanos. Momento bisagra. Y obviamente el kirchnerismo y sus aliados están básicamente aplicando lo que se llama la estrategia de Cortés, que es la de quemar las naves. Es a todo o nada, y eso implica, digamos, desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso de la Nación a, digamos, hacer manifestaciones violentas en la calle, digamos, o intentar matarme, ¿sí? O, digamos, si fuera el caso, digamos, inventarme cualquier tipo de aberración. Digamos, o sea, inventar mentiras, digamos, para tratar de desprestigiarme. Pero bueno, digamos, son los últimos manotazos de ahogadas de un régimen que, si Dios nos acompaña, digamos, lo terminaremos de sepultar, digamos, el 26 de octubre y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre. Tengo un novio, tiene 95 años, está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C. Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien, nos llevamos muy bien. 95. 95, me lleva... Bueno, yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25 años, es una buena diferencia. ¿Pero real? Sí, estoy encantada. Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya. Pero en una esquina, si vos vivís en un barrio bueno, pero campestre. salgo a una esquina porque si no tengo todo el esquema de vigilancia. Pero la relación se reduce a eso, al beso que se dan una vez por semana. A la ternura, sí, nada más. Tu hermano era el que me adoraba. Vos sos muy preguntona. Menos mal que te vino la menopausia, pero es buena periodista. Bueno, que la menopausia baja en mi pregunta. Sí, es buena periodista hermana, y buena persona, pero es muy y preguntona. es buena persona, pero es hincha. Yo no sé qué hace el marido. Pero ahora me vine bárbaro. La menopausia me bajó la hormona y me bajó, la hormona y está buenísima. No tiene más marido, te digo. Ah, no tiene más, no. Claro, también para aguantar. No sé quién aguantó a quién. Capaz que pero buena muchos años, en la casa. pero muchos años. Bueno, nos vamos a venir un poco al ámbito municipal. Yo sé que es más lindo hablar del novio de Elisa Carrió, de 95 años, y su relación, pero bueno, hay cosas importantes también en la ciudad de Santa Fe. Está con nosotros Jorge Fernández, el concejal de Justicialismo. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, muy bien. Si querés opinar, yo no te voy a decir que no, digamos. Si querés opinar del novio de Lilita, encantado. Mientras sea feliz Lilita, está todo bien. La verdad es que festejo la reaparición de Lilita, la reaparición pública, con esa frase que... No todos la van a festejar igual. Yo la festejo, a mí me gusta la gente que es irónica y que aparte tiene una mirada crítica de la realidad. No importa de qué lado esté cada uno, pero aporta al debate público. Es un poco ácida. Está picante, sí. Capaz que es porque tiene un novio de 95. Claro, ya está. Bueno, a ver, quiero preguntarte primero cómo están viviendo desde el Consejo Deliberante el proceso de reforma. Si fueron escuchados, si se sintieron por lo menos los concejales de Santa Fe y sobre todo de la oposición, entendiendo que Unidos gestiona la ciudad y gestiona la provincia también, si pudieron aportar algo en la discusión por la autonomía. Hoy ya es medio tarde en el caso de que no hayan podido porque ya se aprobó. Pero bueno, contame un poco cómo fue ese proceso, cómo se vio desde el Consejo Deliberante esta situación de reformar la Carta Magna de la provincia. Nosotros desde la oposición, pero bueno, también muchos concejales del oficialismo, aportamos a través de un escrito, una nota y un conjunto de puntos, ideas que nos parecían importantes para que la Convención Reformadora tenga en cuenta a la hora de discutir y analizar y reformar o incorporar lo que tiene que ver con la autonomía municipal. Y después se hizo una... Disculpame, Jorge, me dicen, tenemos un problema con tu micro. Vamos a hacer una tanda muy cortita, que solucionamos el problemita técnico y ya seguimos, dale. Todo iba bien hasta que dejó de estar.
una correa, el sistema de frenos, un simple cambio de aceite. En Nation lo prevenimos antes de que pase. Además, en Nation cuentan con repuestos originales y alternativos con hasta un 40% de ahorro. Si tenés tu auto fuera de garantía, no esperes a que falle. Vení a Nation. ¿Sabes qué significa Pilsen? Pilsen es una cerveza tipo lager de cuerpo ligero y color dorado. Pero si es Santa Fe, significa mucho más. Porque si te fijas, la P es por la pasión que sentimos por nuestra cultura cervecera. La E de ese grito que te sale de adentro cuando suena un cumbión. Por eso, Pilsen no solo es la cerveza más liviana y refrescante. Pilsen es Santa Fe. 17 años, 17 millones. Así como escuchaste, Casino Santa Fe está de cumple y lo festeja haciendo nuevos millonarios. Todos los martes y jueves a las 20 horas participa por el sorteo de 1 millón de pesos en efectivo. Te esperamos para celebrar en Casino Santa Fe. Solo para mayores de 18 años. Es un mensaje de Lotería de Santa Fe. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 165.000 pesos. Individual, 51.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Bueno, seguimos, ¿Mañamos bien? A ver, hacemos un chequeo, 1, 2, 3 probando. ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Llega, sí. Perfecto, ahí está. Bueno, aprovechamos rápido, teníamos una tanda ahí pendiente, así que la aprovechamos. Bueno, a ver, contame, ¿cómo fue ese proceso y cómo lo vivieron desde el Consejo? De dos maneras, o a través de dos procedimientos nos incorporamos al debate. Uno, que fue la presentación de una nota formal donde con Jorgelina Mudadel planteamos algunas cuestiones como principios generales que deberían estar en la discusión sobre la autonomía municipal, y después hubo una audiencia pública que se hizo en el Consejo donde participaron 50 expositores más o menos y algunos convencionales constituyentes, obviamente los de la Comisión de Autonomía Municipal los estuvieron escuchando. El problema es que cada uno tenía 3 minutos para hacer un resumen. Como nosotros habíamos presentado ya la nota en la comisión, en la convención, bueno, no hicimos un resumen de la nota. Eso es una cosa. ¿Sí? La otra parte de tu pregunta tiene que ver si nos sentimos escuchados. La verdad es que no. Es más, creo que los convencionales constituyentes no deben haber escuchado o haber tomado el 100%, ni siquiera un porcentaje razonable de las propuestas que se hicieron en la audiencia pública. Porque un poco lo que se venía discutiendo antes de la audiencia pública es lo que va a quedar plasmado en el texto constitucional respecto a la autonomía municipal, en principio. Por lo tanto, yo creo que estoy a favor de las audiencias públicas, es mejor que no tenerlas, pero de ninguna manera, si vos me apurás, te voy a decir que esto fue un proceso participativo, ¿sí? Okay. Donde las organizaciones de la sociedad civil, los vecinos, las instituciones hayan realmente participado de lo que va a ser el texto constitucional. Coincidimos muchos en eso, y me incluyo, porque lo marcamos en su momento, en que fue todo tan rápido, lamentablemente, porque hubiese estado bueno que se sancione la ley de reforma y después tener un plazo más largo para poder discutirlo, para que haya más audiencias, etc. Pero bueno, coincido. Es llorar sobre la leche derramada. Sí, pero porque más aparte allá de eso... perdón, Juan, solo agrego esto. Los procesos constitucionales en la Argentina, nacionales y en general provinciales, con algunas excepciones, que yo no soy un especialista en el tema, no han sido procesos participativos. La Constitución que nos rige, la Constitución del 53, más allá de las reformas que tenga, incluso la última reforma del 94, no vienen de procesos participativos donde la ciudadanía exige, participa, opina, propone. No, son en general paquetes cerrados donde hay más o menos apertura, pero nunca es una apertura a la ciudadanía. No son procesos democráticos. Yo sé que esto voy a ser objeto de muchas críticas de constitucionalistas, colegas, abogados, docentes universitarios. Las recibo. Lo defiendo en cualquier lugar, que no son procesos participativos. Más allá de eso, hoy para Santa Fe, para la ciudad de Santa Fe, ¿es bueno lo que se votó, digamos, esta autonomía bajo la propia Constitución? ¿Qué implica? Sí, la autonomía siempre es mejor que no tenerla, ¿sí? Porque implica un grado mayor de
para que la gente entienda, de libertad para la ciudad, para plantear algunas cosas que por ahí estaban más atados por las leyes orgánicas, por la ley orgánica. Vamos a ver después las distintas leyes que van a regular efectivamente la autonomía municipal más allá del texto constitucional, y entonces veremos qué es lo que queda de la autonomía del texto constitucional, porque las normas constitucionales suelen decir una cosa y después las leyes reglamentarias suelen decir a veces otra cosa o limitar las posibilidades, las competencias. Pero en principio yo te digo que la autonomía es mejor que no tenerla. Sí. No solo para Santa Fe, sino para la mayoría de las ciudades. Vamos a ver qué discusiones se habilitan. Entre ellas, hasta dónde va a llegar la autonomía de la ciudad de Santa Fe y qué los santafesinos podemos debatir y resolver por nosotros mismos y hacernos responsables, por supuesto. Uno entiende que para Santa Fe y para Rosario, si se quiere, que son ciudades que están mucho más codeadas con la actividad económica, política de la provincia, pueden tener un significado. Quizá también es muy importante para otras provincias, para otras ciudades, más pequeñas, y tiene otro significante que no lo tiene en el caso de la ciudad de Rosario de Santa Fe. Mira, lo vamos a sumar a la charla a quien es el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Galvez, Santiago Pestarini. Concejal, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Pero muy bien, gracias por estos minutos. Intentando salir un poco también del panorama Santa Fe Rosario. ¿Qué implica, por ejemplo, para la ciudad de Galvez lo que finalmente va a quedar en la Constitución, haber declarado la autonomía municipal? ¿Cómo lo recibieron ustedes en un Consejo Deliberante relativamente chico, si lo comparamos con el Consejo de Rosario o el Consejo de Santa Fe? ¿Cómo impactó esto? ¿Cómo impacta esto para una ciudad como Galvez? Bueno, lo recibimos, en particular te hablo como concejal y representante de mi partido socialista, con una tradición en el ordenamiento territorial, en la búsqueda de la autonomía, en la búsqueda de áreas metropolitanas. Lo recibimos muy bien, al menos desde nuestro bloque. También creo que es todo muy reciente. Hemos estado siguiendo los distintos dictámenes, las distintas propuestas. Y bueno, estamos un poco empapados en la sucesión de la discusión y el debate a través de estos temas. Y creo que los dictámenes que están en comisión redactora con un alto consenso nos dan algunos temas como para ya ir vislumbrando. Yo creo que es para Galvez y para todas las ciudades que tenemos el consejo mínimo de 6 concejales, según lo indica nuestra ley orgánica. Va a ser un gran desafío, un lindo desafío. En particular, nuestra ciudad está apenas superando los 20.000 habitantes, con lo cual estaríamos en condiciones de encarar la desafiante redacción de una Carta Magna. Y bueno, la verdad es que a la vez que entusiasma, también impone un desafío de estar a la altura, no solo como legisladores, también como galvenses, y me imagino que también en todas las ciudades impondrá el mismo nivel de desafío. Hay una pregunta que es clave, porque hay un cambio clave también, que tiene que ver con la fijación de los tributos. O sea, se le da la potestad a los municipios, en este caso, de fijar sus propios tributos. Hay bemoles, siempre y cuando no haya una doble imposición, etcétera, etcétera. Pero era una potestad que antes tenía la legislatura de la provincia, que de repente pasa a mano de los consejos deliberantes en algunos casos. Y la pregunta obvia es, ¿van a subir los impuestos? ¿Van a aparecer más tributos? Porque la gente también dice mucho de eso. Sobre todo un sector político, la Libertad Avanza fue muy por ese lado, ¿no? Quieren subir los impuestos, quieren poner más impuestos al ciudadano en las ciudades. No sé, Santiago, ¿se analizó eso en el seno del Consejo? ¿Qué le decís al vecino cuando viene un poco con esa idea? No, la verdad es que no lo analizamos. Lo que nosotros tenemos hasta hoy es un concepto muy claro, que es los municipios no están habilitados para cobrar impuestos, solo están habilitados para cobrar una tasa contra prestación de un servicio. Eso está muy claro a nivel constitucional, digamos, y entonces
no podemos decidir sobre impuestos. La palabra lo dice, un impuesto es porque sí, digamos, no impone una contraprestación de servicio. Hasta hoy estamos acostumbrados a eso y parece algo razonable. La autonomía a nivel tributaria implicaría también la determinación de algunos impuestos. Yo creo que es una herramienta más del Estado y si pasaríamos a ser un Estado autónomo, creo que sería lo más lógico dictar los propios impuestos. Yo sé que es un tema muy complicado, complejo, estamos en momentos donde no es agradable hablar de impuestos, pero también son un recurso de los estados para justamente llevar adelante esa autonomía y no depender quizá, como nos está pasando en estos momentos, de una coparticipación que a veces resulta más flaca de lo habitual y que complica justamente al Ejecutivo de los municipios llevar adelante ciertas políticas. La verdad es que no se ha hablado, es todo muy reciente, estamos al tanto del debate en distintas materias, algunos prestamos más atención a algunos temas por los perfiles que cada uno tenemos. En particular a mí este tema de la autonomía, del ordenamiento territorial, de los regímenes municipales, son los que más me interesan. Además porque justo en nuestra ciudad de Galvez estamos llevando adelante un proceso de ordenamiento territorial, un poco adelantándonos a lo que se redactará en la nueva Constitución. Y bueno, son los temas que me interesan y sí puedo estar un poco más empapado. Pero la verdad es que en nuestro quehacer legislativo diario estamos simplemente intentando estar al día con los debates dentro de toda la convención constituyente, que la verdad es que se hizo en un tiempo acotado, con mucha intensidad y que fue complicado de seguir al pie de la letra. Entonces por ahí sí nos hemos dividido algunos temas y seguramente estamos más empapados con temas que nos interesan. No alcanzó todavía para llegar a un nivel de debate en nuestros propios consejos. Sobre es todo muy reciente. Es todo muy reciente también, ¿no? Exacto. Y tampoco hay definiciones. La verdad es que hay consensos muy avanzados en la comisión redactora, pero falta el toque final y falta la votación del Pleno. Y ahí sí vamos a poder decir esto va a ser así. Además, hay temas que dependerán de leyes. Por ejemplo, una nueva ley orgánica del municipio, que seguramente será más específica en algunas cuestiones. Tenemos algunas cláusulas transitorias para empalmar los distintos mandatos, porque sabemos que hay una diversidad de mandatos, no solo los 2 años de las comunas, los 4 de los municipios, y hay municipios que están desplazados, y hay toda una serie de cláusulas transitorias para empalmar todo eso. O sea, de acá a 10 años vamos a estar todavía seguramente empalmando y poniendo en marcha la nueva Constitución en muchas cuestiones, pero también con nuevas leyes que se deberán dictar a partir de que salga la Constitución en 1 o en 2 años, depende de qué tema sea. Santiago, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, a disposición. Gracias. Hasta luego. Santiago Pestarini es el presidente del Consejo de Galvez. En Santa Fe, porque él decía, bueno, o por lo menos lo noté con cierto entusiasmo de redactar una carta orgánica. Para eso hay que llamar a una convención, o técnicamente tendría que funcionar así, porque los concejales no estarían habilitados para redactar una carta orgánica. ¿Se discute eso en el Consejo o no? No, todavía no lo estamos discutiendo. No lo estamos discutiendo porque hay que ver cómo queda finalmente cuando se apruebe el nuevo texto constitucional. Las distintas posibilidades que, pensando en las alternativas de lo que ha ocurrido en las otras provincias argentinas que reconocieron la autonomía municipal, es que las cartas orgánicas pueden ser dictadas o por una convención convocada al efecto o por los mismos consejos municipales. Así que está la alternativa de que el Consejo Municipal la dicte. En cualquier caso no va a ser con esta composición, puede ser con una composición después de diciembre porque es muy pronto para dictar una carta orgánica. Y aparte, si fuese una convención convocada al efecto, imagínense hacer una elección ahora a nivel local para... Basta de elección. Bueno, entonces yo esto lo pongo arriba de la mesa porque son las posibilidades. Es cierto lo que decís. Ahora,
ahí va, no sé, me parece medio discutible. Digo, porque el concejal tiene un mandato que tiene que ver con hacer ordenanzas, con discutir determinados temas de la ciudad, no necesariamente con redactar una carta que va a quedar por delante. Pero a veces en otras provincias han sido los consejos los propios consejos deliberantes que han dictado. Si vos me preguntás a mí qué prefiero, yo prefiero, por supuesto, una convención local, pero no creo que sea este el momento de convocar elecciones para elegir convencionales locales, porque creo que la ciudadanía directamente vamos a tener una participación menor al 10%. Sí, te van a tirar un zapatazo por la cabeza, en castellano. Que se puede dar, digamos, porque si vos tenés que hacer esa especie de reestructuración refundacional adaptando las normas de la ciudad de Santa Fe a la nueva constitución que tenga toda la provincia, y que esa autonomía te tenga que hacer desde códigos fiscales, porque hay que reformarlos, si se da autonomía desde el punto de vista de los recursos, por más que la ciudad de Santa Fe o cualquier ciudad de la provincia no quiera imponer nuevos tributos, o sea, los típicos impuestos, y tal vez seguir delegando al organismo provincial, en este caso al Estado provincial, y que haya una vía de coparticipación. Falta resolver muchísimas cuestiones, pero eso también lo va a tener que debatir tal vez un consejo específico que ponga tal vez en materia de normativa estas reglas de juego. Sí, pero una cosa es dictar la carta orgánica y otra es ir adaptando la normativa local vía ordenanzas a un nuevo esquema que no es necesariamente la Constitución provincial, sino que son las leyes que van a reglamentar la autonomía municipal u otras cuestiones que se modifiquen en el texto constitucional provincial. Porque allí es donde se determina el alcance y obviamente los límites de la autonomía municipal. Y después en las leyes reglamentarias se va a precisar qué significan las normas constitucionales. Allí es donde se va a abrir después el debate o la posibilidad de dictar una carta orgánica. Yo diría que es una tercera etapa. Primero la reforma constitucional, después las leyes que reglamentan el texto constitucional, después la discusión sobre la carta orgánica. Así que no creo que eso ocurra en el plazo de este año. De todas formas, el oficialismo a nivel provincial o a nivel local tiene las mayorías necesarias para imponer la agenda, como lo ha hecho en la Convención Constituyente y como lo puede hacer respecto de los tiempos para el dictado de la Carta Orgánica. Por lo tanto, yo no tengo una respuesta de cuándo eso va a ocurrir, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. Te saco un poco del tema reforma y la autonomía. Tema SEOM, un tema que hemos tratado, que bueno, el municipio termina licitando ahora hace poco. No sé cuándo es la adjudicación, pero tiene que estar siendo en los próximos días, supongo. Nosotros hace algún tiempo atrás pudimos hablar con la gente de SEM, que es Altec, en realidad la empresa que le alquila hoy al municipio, o sea, le presta el servicio de los parquímetros, que no se presentó, y estaban muy enojados porque además habían escuchado al propio Sebastián Mastropaolo el día de la apertura de Sobres, diciendo que, bueno, que la empresa no se había presentado porque no estaba en condiciones. Eso lo que dicen es otra cosa, digamos. Eso dicen que le ofrecieron al municipio un sistema casi igual al que plantean tener por el mismo contrato que se tenía, o sea, de manera gratuita, que la idea del municipio está orientada a otra cosa, no a una renovación del sistema, que era imposible presentarse a ese pliego porque quedaban afuera prácticamente todas las empresas del país, que no había un sistema como el que pensaba el municipio en toda la República Argentina, y el único que ellos encontraron, gente especialista, digamos, que se dedica a eso, era en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, con geolocalización de cada una de las celdas y un sinfín de detalles más técnicos de por qué esa empresa no se presentó y deja de tener una posibilidad de un negocio en Santa Fe después de muchos años. En el Consejo Deliberante zapatearon ustedes, hablando mal y pronto por esta cuestión, digamos, por lo que fue ese pliego en su momento. Yo lo comparo un poco con el pliego de luminarias, que después, sobre todo de las observaciones que hicieron ustedes de su bloque, hubo cambios en el pliego. Se le permitió a empresas santafesinas participar, se dividieron las zonas en dos. Ahora, no ocurrió lo mismo con el sistema de estacionamiento medido, que el municipio presenta como prácticamente una revolución tecnológica para la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo está siguiendo todo este proceso? Con preocupación. En los mismos términos que vos lo planteaste, lo estamos siguiendo con preocupación, porque si bien nosotros votamos en contra de la reforma, votamos en contra de ese pliego en particular. El pliego también, porque estaba adjunto a la norma que se votó. A mí también lo que me preocupa es que cuando uno analiza las ofertas, son 3 ofertas, de las cuales uno ofrece, porque ¿qué había que ofertar? Aparte de la capacidad técnica,
había que ofertar un porcentaje de la recaudación que se va a quedar la empresa como pago por el servicio. Hay una empresa que ofertó el 35%, que está dentro de los parámetros de razonabilidad que había estandarizado el municipio en el pliego, y otras 2 empresas que ofertan el 47% y el 58%. Ofertas perdedoras. Claro, sí, las claramente. Sí, ofertas perdedoras. Entonces yo, lo mismo que planteé con las luminarias, nosotros ¿qué exigimos? Transparencia. La verdad es que exigimos transparencia. Pero no lo exigimos nosotros porque yo no quiero que me demuestren a mí que son transparentes. Demuéstrenle a los vecinos y vecinas, porque la plata que van a utilizar para pagarle a la empresa es un dinero que se recauda de un servicio que se le presta a los vecinos. Como todo el dinero público. Porque la otra vez tuvimos también otra discusión al respecto en el Consejo, y entonces me querían invitar a una reunión para explicarme. No me inviten a mí a ninguna reunión, no me quieran convencer a mí, no tienen que convencerme a mí, tienen que convencer a los ciudadanos, a los vecinos. Entonces convénzanlo de que son transparentes, convénzanlos de verdad de que van a contratar un sistema que les va a salir más barato a los santafesinos, que va a ser más eficiente porque va a ser mejor. Sí. Eso lo veremos después en la práctica. Entonces, ya tenemos 2 casos en donde tenemos 2 grandes licitaciones que siempre va adjunto el concepto, el término, el enunciado de paradigmático y revolucionario. Claro. Es como que el oficialismo está coacheado en eso, lo defienden con esos 2 conceptos. Esto es un cambio paradigmático, un cambio histórico, me olvidaba de esa palabra, y es absolutamente revolucionario. Yo no veo ninguna revolución en el sistema de iluminación de la ciudad y no veo ninguna revolución en lo que va a pasar con el SEON, que va a ampliar va a ampliar la cantidad de dársenas en distintos lugares de la ciudad o calles de la ciudad donde antes no estaba, se va a volver más caro. Va a volver más caro. ¿Y qué es lo que le va a mejorar en la vida cotidiana a los ciudadanos? La verdad es que no sabemos, porque aparte patearon la discusión sobre las franquicias para más adelante. No lo hicieron antes de las elecciones. Y estamos esperando que venga la discusión sobre las franquicias, que ahora tiene 3 horas para quienes viven, para los vecinos que viven en eso de los frentistas. No me sale el concepto, gracias. Pero ahora lo que se va a proponer, ya lo anticipo, no son 3 horas, es un descuento por hora. Claro. ¿Sí? Y aparte, como la nafta subió, va a subir el costo de la hora inicial y de ahí las otras horas. Y está atado al valor de la nafta super. ¿Quedaría atado al valor del combustible? Sí, eso se votó en el. Eso está en el pliego y se votó en la norma. Queda atado, tiene un mínimo, que es el 30%, y un máximo, que es el 100% del valor de la nafta super de YPF, del Automóvil Club Argentino. Después el municipio se reserva la posibilidad de ampliar las zonas. Sí. Ya está aprobado eso. Sí. Por ejemplo, el puerto, por ejemplo, parte de Barrio Roma, Barrio Candioti, etcétera. Cobrar tarifas diferenciales por horas. Sí. Poder cobrarle a las motos también. Sí. Entre otras cuestiones. Ahora, no hay que ser un iluminado para hacer un poquito de número. Nosotros lo hicimos en su momento. El valor de la hora, 290 pesos. Hoy, 290 pesos por tantas dársenas, en promedio 50% de ocupación, que esa es la ocupación real que tiene la ciudad de Santa Fe de las dársenas, que es alta. Por la cantidad de dársenas que dice el municipio que se van a implementar de principio, y no te dan los números. Ninguna empresa va a poner 36 o no me recuerdo cuántos semáforos inteligentes con cámaras, montar un centro de monitoreo, diseñar una aplicación, operarla y garantizar de que ese sistema funcione por lo menos por 5 años con, digamos, un nivel de recaudación de 50 millones de pesos por mes, que es el 33% aproximado, y te diría que en realidad lo estamos agrandando un poco, porque estamos hablando de una recaudación de 110 millones más o menos, o sea que es menos, son 40 palos. No dan los números. O sea, evidentemente, en un pliego que además tiene un número de licitación que no tenía ningún sentido, o sea, se está licitando sobre un porcentaje de una recaudación que nadie sabe cuánto va a ser. Entonces, es obvio, digamos, la trampa en algún lado está. Yo como ciudadano digo, che, pará, acá el cuadro general a mí no me cierra. La plata de algún lado va a salir. Adivinemos dónde va a salir la plata. Ya te lo digo dónde va a salir, de bolsillo de los vecinos. Porque podemos trabajar sobre hipótesis de distintas trampas, pero hay una que acabamos de mencionar. Si la norma habilita que el municipio establezca el valor de la hora inicial entre el 30% y el 100% del valor de la nafta super, o sea, más o menos entre 500 y 1.500 mangos, y hoy sale 2.90,
como mínimo te lo van a subir a 500. Totalmente. ¿Sí? Y como máximo te lo van a subir a 1.500. Vamos a suponer que no lo van a subir a 1.500. Pero con lo que lo suban a 500, te aumentan. En un año hablamos. Casi que duplican la recaudación. Ahora, el ciudadano le estaba pidiendo una aplicación un poco más fácil de usar, poder pagar y cargar su costo con Mercado Pago, que no dependa de 5 negocios que a la vez subdividían la forma de carga, la metodología de carga. Ahí yo echaría un ojo. Sencillo, digamos, bastante sencillo lo que pedía el santafesino. ¿Por qué el municipio aparece siempre con estas ideas estrafalarias de, no, bueno, además vamos a hacer geolocalización, que te suene la alarma, que te vaya... Es innecesario. Sí, para solucionar un problema, más allá de que paralelamente os che, maestro, primero antes de tener geolocalizadores que solamente los tiene San Francisco, Estados Unidos, vamos a arreglar los baches, vamos a empezar por ahí. Pero bueno, dejemos de lado esa cuestión, O sea, ¿por qué todo tiene que ser tan estrafalario, tan grande, tan revolucionario? Porque era sencillo lo que el vecino estaba reclamando. Sí, el vecino efectivamente, por lo menos en las experiencias personales que tenemos los concejales de la oposición, eso es lo que reclamaban. Y lo que siguen reclamando, porque todavía no ha tenido un impacto esto, porque no se abrieron, no se adjudicaron las ofertas, no empezó a funcionar el nuevo esquema. Vamos a ver cuál es la respuesta de los vecinos cuando empiece a funcionar el nuevo esquema. Pero nosotros pensamos que tal vez estábamos equivocados y no habíamos percibido la realidad, entonces nos pusimos a rastrear en las noticias si había habido alguna manifestación popular importante pidiendo que se modifique el... No lo encontramos, digo, porque uno se puede equivocar, puede caminar por las calles donde no está la manifestación. Y incluso se lo planteamos en el debate al oficialismo, que se ofendieron por ello. La verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta. Sí, las respuestas son meramente retóricas, de debate de consejo, que es que va a ser revolucionario, es un cambio de paradigma, es un cambio histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo una respuesta para Juan y para tu pregunta de por qué el municipio hace esto, ¿sí? Y quiero ser bien intencionado. Entonces, vamos a esperar si efectivamente hay un cambio paradigmático, un cambio histórico y el nivel de vida de los ciudadanos de Santa Fe se eleva notablemente y el nivel de bienestar se eleva notablemente con el nuevo sistema de ordenamiento, de estacionamiento ordenado municipal y los 30 semáforos inteligentes. Bueno, vamos a esperar, es cierto lo que decís. Ahora hay que esperar a ver cómo funciona. Gracias, Jorge, por venir. Gracias por invitarnos, un placer. Hacemos un corte muy breve, nos metemos en la economía después. Dale. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabés que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. Modo masculino por las cosas, allá de los neumáticos. Uno era masculino, remera blanca y short negro, otro de buzo negro, short gris y ojotas. Por Viviola, la avenida Centenario, es la avenida que cruza la cancha central, hacia el sur. Recibido. Atrás del Parque del Acuario lo veo. Seguramente se metieron en las piletas. Sí, afirma central, ahí tenemos las dos ruedas. Masculino tenía short negro y una remera blanca. Sí, afirma. Lo tiene mi compañero.
Bueno, crisis política, a mi criterio, de la peor, por lo menos hasta ahora, de la gestión de Javier Milei. Ahora esto, ¿tiene cimbronazos en la economía, Facu? Bueno, ¿qué está pasando con la economía, no? Y el ministro de Economía, Toto Caputo, que ya directamente, si se quiere, sinceró una variable, que era que estaba haciendo un ayudín al Banco Central, operando en el mercado de cambios para abastecer la demanda. Ahora, ojo con los cambios en la regla de juego, porque el dólar venía sobre todo insistente, Luis Caputo, diciendo que flotaba libremente, que nadie intervenía, que el Banco Central no intervenía en cada rueda cambiaria. Sin embargo, él estaba atrás poniendo dólares para tratar de que esa divisa no suba, sobre todo en momentos donde generó muchísima volatilidad, lo que sucedió con la tasa de interés, errores no forzados viene teniendo el equipo económico que de alguna manera empeoró las perspectivas de cara a futuro, sobre todo teniendo en cuenta que en la antesala, en la expectativa para esta época del año, si vos le preguntabas al ministro de Economía y aparte del equipo económico qué nivel de economía o cómo esperaban la coyuntura de cara a las elecciones, esperaban llegar ya sin cepo, con el cimbronazo tal vez de la inflación ya dejado atrás a partir de lo que fue una vez que saliste con el cepo, acordaste con el Fondo Monetario Internacional, subiste el dólar oficial, bajaste el dólar paralelo, eliminaste la brecha, hasta ahí todo bien, ok. ¿Qué pasó después? ¿Hubo un traslado a precio producto de esa devaluación? Sí, pero la inflación se fue al 3,5% y después volvió a bajar abajo del 2%. Pudo contener esa situación. Obviamente, a partir de ahí, las cuestiones empezaban a vislumbrar un dólar mucho más controlado, planchado sobre la base de la banda de flotación. Lo mismo con respecto a los precios también, con un nivel de inflación bastante estable, con la economía creciendo. Bueno, pero en el camino tomó algunas decisiones que generaron muchísimo ruido y además no contó tal vez o subestimó, me parece que por ahí viene la película, el poder de demanda de dólares del sector privado en la Argentina, una vez de la salida del cepo, que esperaban que el dólar se derrumbe y eso no terminó sucediendo. Es cierto que no subió, pero bueno, en definitiva, el día de ayer, lunes, nos desayunamos con esto, con la confirmación de algo que venía sucediendo porque en agosto ya era evidente que el Tesoro venía vendiendo dólares a través de sus reservas que tiene, que no están, que no tienen que ver con las reservas líquidas que tiene el Banco Central, que por disposición no puede intervenir de manera directa en el mercado. Fíjense lo que dijo Pablo Quirno, el secretario de Finanzas del gobierno Milei, casi prácticamente el número 3 del Ministerio de Economía. Tenés Caputo, Daza y Pablo Quirno. El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha, por ayer lunes, participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. Esto lo dijo casi una horita después de que había empezado la apertura del mercado del día de ayer, ya confirmando. Ahora, a la pregunta de esto es ¿cuál es el poder de fuego? Profe, que tiene el Banco Central. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, Juan, pregunte. Primero, me llamó la atención que lo tuiteé Pablo Quirno y no Toto. Exacto. Pero bueno, más allá de eso. ¿Es común esto? Digamos, ¿por qué avisan? ¿Por qué te está avisando? ¿A quién le está avisando? ¿Para quién es este Twitter? Me quedo con esto. Pero pará, porque vos decís, un gobierno te está avisando que va a intervenir en los mercados, o sea, que te está rompiendo la promesa de la flotación. Pero te lo está avisando por Twitter, digamos, directamente intervenís y listo, ponés el pecho. A mí me llamó mucho la atención que salgan a tuitearlo. Salen a tuitearlo para que quede claro y además para que no haya, si se quiere, rumores de lo que lo venía haciendo, porque en agosto también aprovechó. Ahora, hay que hacer una diferenciación. Una cosa es el Banco Central. O sea, salen para que la gente esté informada. No para que esté informada, sino es dar una señal al mercado, donde si hay momentos de falta de liquidez. ¿Qué significa liquidez? Alguien que esté de la vereda de enfrente ofertando lo que quiere demandar el mercado. Que algo que sucedió, además, el día lunes fue muy particular, porque los bancos tenían que empezar a cumplir una normativa que les limitaba la posición en dólares que tienen que tener los bancos. Salió el viernes sobre el cierre del mercado, tuvieron que reestructurar y justo fue un día donde era feriado en Estados Unidos, o sea, se juntaron todas juntas. Claro. Y después, hoy, este martes, habló Pablo Quirno en un canal de televisión en América Noticias con Laje, el periodista de la mañana, ya casi deslizando la posibilidad de que uno de los bancos quiso, si se quiere, ensuciar y especular y demandar un nivel de dólares innecesario y por eso, para que no suba el dólar y se vaya al techo de la banda de flotación, porque no iba a encontrar quien ofrece, aparece el Tesoro para darle liquidez al mercado
y contener la escala del dólar para intervenir. Bueno, ojo con esta situación que viene, si se quiere, también de una pelea que están teniendo. No digo pelea, pero tal vez discusión. Los bancos están cansados de cómo les fueron cambiando las reglas de juego, primero con el tema de los encajes. Fíjate este gráfico, rápidamente. Nivel de poder de fuego que tiene el Tesoro. Estos son los dólares constantes y sonantes que tiene parte del equipo económico. Acá es el Tesoro de la Nación, que además compra dólares para después tener que enfrentar los vencimientos de deuda. Y que depende directamente del Ministerio de Economía. Y que depende 100% del Ministerio de Economía. Acá, para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, hace muy pocas semanas la provincia de Buenos Aires tuvo que salir al mercado porque vencían títulos de deuda en dólares antiguos que había colocado en el 2016 la provincia de Buenos Aires, vencían cerca de entre 400 millones de dólares. Si vos no los tenés en cartera, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, o algo similar podría llegar a suceder en la provincia de Santa Fe el año que viene cuando venzan 350 millones de dólares. Si no los tenés en cartera, tenés que ir al mercado a comprarlos. El tema es cuando vos empezás a comprar ese nivel de operación en un mercado que es muy acotado, porque no es que está teniendo un nivel alto de volumen. El mercado cambiario mueve menos de 500 millones diarios. Estamos hablando de casi prácticamente un kiosquito en la Argentina, el mercado de cambio. Por eso, posiciones cortas te pueden llegar a tensionar el tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Si no aparece la parte vendedora, obviamente que vas a empezar a ofrecer a valores más altos, valores más altos, valores más altos, y vas a ir vendiendo a poco, pero a un mayor tipo de cambio y haces subir el dólar. Bueno, eso empezó a suceder. El día de ayer el Tesoro vislumbró que eso pasaba, de que había algunas entidades, sobre todo financieras, que para cumplir una normativa que ellos mismos crearon el viernes anterior, salieron al mercado a querer comprar. No encontraron su contraparte, empezaron a ofrecer un tipo de cambio, te compro más caro. Así funciona el mercado, por precio o por cantidad. No encuentro la cantidad, oferto a mayor precio para ver si aparece la oferta. Bueno, esa situación terminó generando las tensiones y el dólar empezó a subir. ¿Cuánto subió? Casi 30 pesos. Obviamente se empezó a acercar a una línea donde está cerca de los 1.400 pesos y el gobierno no quiere llegar a esa línea en materia de cotización, sobre todo porque queda muy cerquita del techo de la banda de flotación, que es cuando el Banco Central activa ese matafuego, que es empezar a vender los dólares de las reservas, que ese es otro partido, obviamente. Entonces, para que eso no suceda, aparece el Tesoro como aliado. Fíjate esto, 1.700 millones de dólares tiene el Tesoro. Tampoco es tanto, pero tiene poder de fuego, al menos para intervenir. De a 200, 300, 100. Igualmente el Tesoro, en gran parte, vos lo que estás viendo acá es, por ejemplo, en el mes de julio tuvo que pagar casi 4.000 millones de dólares de reservas que tiene propias porque tuvo un vencimiento de deuda. Ahora, claro, ¿qué leen los inversores que están en los títulos de deuda de Argentina? Che, pero esos dólares no era para... Estabas haciendo una especie de colchón para pagar los futuros vencimientos y así se derrumbaron los bonos, que le pegaron las acciones, producto de que hoy el Tesoro tiene menor nivel de fuego para atender a los próximos vencimientos de deuda. Bueno, está por verse cómo termina esta historia, pasamos rápidamente a la siguiente. Te quiero mostrar, Juani, que en el mes de agosto, fíjate cómo fue evolucionando la cuenta en dólares que recién veíamos en pantalla. Fíjate cómo en los últimos días, fíjate, 21 de agosto bajó 126 dólares, 25 millones estamos hablando acá, no 126, 25 dólares. 25 millones el día siguiente. Fíjate que en la rueda de los últimos días también, 50, 27, 23. El 28 pudo comprar algo. Bueno, esas situaciones que ya lo venía haciendo durante el mes de agosto, interviniendo. El tema es que no estaba expuesto, exprofeso, como lo que sucedió el día lunes, que dijo, no nos sentimos cómodos con el nivel del dólar tan cerquita del techo, vamos a intervenir, si falta liquidez, vende el Tesoro. Entonces no es tan preocupante, digamos, en términos generales. O sea, vos le bajás el nivel de... O sea, es para estar atento, pero el nivel de preocupación, porque ahora empezamos a ver todo, no, se le fue el plan económico a la mía. El tema es la expectativa. Entre medio de todo el otro escándalo, como te dicen, no, ves que no va por acá tampoco. El tema es la expectativa y sobre todo la canchereada. ¿Querés saber qué dijo un ministro de Economía? Uno de los... no es el ministro propiamente dicho, pero es uno de los economistas más escuchados por el presidente Javier Milei. Con muchísimo respeto. Un hombre que ha tenido, por supuesto, parte de su decisión en carrera política durante la década del 80, en la dictadura. Pero bueno, escuchemos a lo que dijo el día de hoy este economista. Si el dólar se escapa, se acabó todo. Argentina atrapada en la desconfianza, dijo Arriazu. Arriazu, que es un economista que lo que le está planteando al gobierno es
miren, el equipo económico tiene a las claras una decisión muy fuerte, que el dólar quede planchado, que camine el dólar más o menos en un sendero de estabilidad, que eso le juegue al menos en tener un nivel de precios y que no haya cimbronazos en materia de la inflación. Después todo se acomoda. Si vos acomodas el tema del dólar, todo lo demás se puede acomodar. El tema central es esto, ¿no? Si ya Arriazu te está diciendo, si el dólar se escapa, se acabó todo, no se te puede escapar. Esa es la situación de lo que te está contando. Y además hay que tener en cuenta que a Milei no se le da licencia con el tema de resolver el tema del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque Milei puede llegar a tener muchas licencias. La sociedad a Javier Milei muchas veces lo votó para resolver estos problemas. Claro. Los problemas de las turbulencias cambiarias, de lo que sucede con respecto a la inflación. Es la mecha corta que yo decía al principio con el tema corrupción. Exacto. El contrato electoral de Milei es economía y cortar con la corrupción generalizada de la política en el Estado. No es menor cuando dice Arriazu se acabó todo. No quiero ser muy exagerado, no es que todo se acaba porque el dólar llega a tener algún momento de tensión en el camino. Pero lo que le dice es ojo con la desconfianza, porque el crédito empezás a perderlo y no estamos hablando del crédito de tomar una deuda, sino el crédito con parte de la sociedad que apostó a que Milei podía llegar a resolver los problemas históricos que tiene la Argentina. ¿Qué cuenta con una buena posición Javier Milei? Con las cuentas en orden. Al menos el equilibrio fiscal le da cierto hándicap. ¿Por qué? Porque de alguna manera puede ordenar mucho más y no está tensionado y no necesita salir al mercado a colocar títulos de deuda y todo ese tipo de cuestiones. Otra cuestión importante, pasamos a la siguiente, el tema de la canchereada. Creo que esta se va a terminar. Esto lo dijo en el mes de junio. El dólar flota, por lo tanto, el que le parezca que está barato, que agarre sus precios y compra. No te la pierdas, campeón. Estas canchereadas... No va. Sumaron muy poco. Esto fue en junio, el dólar estaba a 1.200 pesos. Estos muchachos en una semana 1.300. Tienen que entender igual como la ministra Bullrich, digamos, que el peso de su palabra no es Twitter. Exacto. Es mucho más que eso, ¿no? Lo está diciendo el ministro de Economía. Esto lo dijo en un coloquio del IAE frente a empresarios, que le decían, con este tipo de cambio, al exportador no le conviene y al importador se lo ofreces en bandeja. Además, hay que tener en cuenta que en el medio de todo esto se hizo viral el tema de que el dólar flota, bueno, pero no está flotando tan libremente, al menos como tenía planteado o como te lo venía diciendo el presidente del Banco Central, por un lado, Santiago Bausili, y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que hoy, si se quiere, va a tomar una especie de reserva a las declaraciones habituales. Y una cosa más, Juan, y que eso más o menos te engloba a vos. ¿Qué está pasando tal vez con la perspectiva desde el punto de vista también político? Leía un tuit de Andrés Maramud, que es un analista político muy interesante. Fíjate, dice, desde que asumió Milei en diciembre del 2023, el gobierno enfrentó 34 votaciones legislativas. 34 legislaciones legislativas. Hubo 17 hasta marzo de este año. O sea, hasta marzo del 2025 hubo 17. El gobierno ganó 14 de esas 17. Casi todas. Ahora, desde abril hasta esta parte, hasta el mes de agosto, hubo otras 17, la otra mitad, perdió 16. Casi todas. Algo cambió en esa estrategia desde el punto de vista de las posiciones en un Congreso, y el Congreso no cambió, es el mismo. Después la política avanza y como yo decía hoy, mucho miedo a las elecciones. Yo tampoco me desesperaría tanto, no es tan dramático ni perder, y además yo creo que no le va a ir mal a pesar de todo esto, pero bueno, qué sé yo, es una suposición. No le va a ir mal porque va a ganar, es win-win, todo va a sumar. Ahora necesita un buen número para fortalecerse a nivel nacional. La política pierde y gana elecciones todo el tiempo. 2 años en Argentina es un montón. Lo que tienen que visualizar es esto, que el contrato electoral y social de Javier Milei es, por un lado, tema de corrupción y por otro lado, tema de economía. Que no se te escapen esas tortugas. Y yo creo que más o menos la piloteás. Gracias, Facu. Hacemos un corte. Llega Daniel Turn, dale. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más.
¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación. Desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora, en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintoniza Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. Te esperamos. Damián Daniel Turn, mi amigo, ¿cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien. Me dejaron para el final, loco. Como siempre. Me arrinconaron. Como siempre, pero te quedó muy poco tiempo. Y hoy quiero una jornada con tantas cosas, Juani. Tantas cosas que pasaron. Mira, no te voy a interrumpir, vos dale. Bueno, vamos con el primero en que andan el día de hoy. Hubo elecciones en la provincia de Corrientes, que es como un feudo, Juani. Vos tenés el poder, se lo das a tu hermano, después viene tu cuñado, después lo agarra a tu hermano. Creo que son, si no me equivoco, 35 años de la UCR gobernando la provincia de Corrientes y ahora pasó de Valdés a Valdés. Claro. De Valdés gobernador a Valdés intendente de Ituzaingó, ciudad de Corrientes, que ahora va a ser gobernador. Pero bueno, Gustavo Valdés, quien todavía sigue siendo gobernador, lo entrevistaron a la salida de la votación, le preguntaron por Logan, este niño correntino que sigue desaparecido. Y a mí me pareció bastante particular la respuesta que tuvo el gobernador de la provincia de Corrientes, Logan Nisman. ¿Qué tienen que ver? Bueno, te lo va a comentar Valdés, mira. Limpia, donde los candidatos puedan tener propuestas. ¿Gobernador Corrientes sigue buscando a Logan? ¿Cómo? ¿Corrientes sigue buscando a Logan? No, la justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Logan como a Nisman. ¿Hubo crítica al correo Andreani, doctor? Bueno, no sé qué tiene que ver Nisman. Primero, ya lo encontraron a Nisman. Por eso, no, o sea, Nisman no hay que buscarlo. Nisman no está desaparecido. Después, bueno, está la investigación o las conjeturas que puede sacar cada uno. Se suicidó, lo mataron, pero bueno, no está desaparecido como Logan. No sé qué tiene que ver. Sacó la carta de Nisman. El momento la tenés ahí. Tac, Capaz que la tenía guardada hace un montón y en algún momento la iba a tirar. Lo quería decir. Acá explica un poco la familia, un poquito de lo que pasa con los Valdés. La Unión Cívica Radical en Corrientes es prácticamente un feudo. No solo que Valdés le pasa el poder a su hermano, intendente de Ituzaingó, sino también que la empresa estatal provincial Telco, que es la que justamente está el otro Valdés ahí, manejó el tema del escrutinio dentro de la elección, está otro hermano del gobernador. Manuel. Bueno, hay Valdés por todos lados. Si sos Valdés en Corrientes, claro, está bien. La pegaste, por lo menos dentro de la política. Pero bueno, cosas que pasan en la querida República Argentina. Volvemos a la reforma de la Constitución. Sí. Algo de esto vimos en el comienzo del programa. El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Migli, que está presidiendo la convención en gran parte de los debates que se llevan a cabo, cruce con Nicolás Mayoraz, diputado nacional, convencional también, pero por La Libertad Avanza. Se picó. Hubo cruces, hubo un micrófono abierto y una definición del senador Felipe Migli. Mira, lo quiero compartir con ustedes. De esta convención y todo lo que usted dice y la inconstitucionalidad y las barbaridades que está permanentemente diciendo y tenemos que soportar. No, usted no fundamenta absolutamente nada. Usted es un provocador, no lo voy a escuchar. Ya se levanta la sesión. Voy a caer a trompar, tipos. Bueno, el texto final de Felipe, banco.
¿Cómo no? Banco. Damián, ¿cómo vas a bancar que lo caiga trompada el presidente? Vamos No. a sacar todas las bancas de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, vamos a armar un ring, lo vamos a subir a Nicolás Mayoraz de un lado, a Felipe Micli de otro, va a pasar a Amalia Granata round one con un cartel. Es un montón. Vamos a buscar una diputada socialista también, ¿por qué no? Para que también haga round 2. No, es un Va montón. a bajar el micrófono, lo va a agarrar Joaquín Blanco, o no, se me vino a la cabeza, qué sé yo, lo puede agarrar el que quiera, Emiliano Peralta si quiere, va a hacer la locución. Ladies and gentlemen. Escuchá, no Y vamos a hacer la algún bienvenida. locutor, no hay. Y La convención te Juan hace- Pedro Aliar, es periodista. Que Claro, ahí está, viene bárbaro. Lo metemos a Juan Pedro Aliar para que haga la locución y que se agarren bien a trompadas ahí en el recinto. Y bueno, qué sé yo, si se quieren sacar las ganas. No, chicos, paren un poco, bajen el nivel. El cruce ahí de Felipe Micli con Nicolás Mayoraz. ¿Queda una más? ¿Queda alguna cosita más? Bueno, está el comunicado, Felipe. ¿A quién pondrías de banquito? Preguntan. Para mí un montón. No. No me van a venir a hacer entrar a mí con cualquier cosa, ¿eh? Mirá que esto ¿Sabes? se corta después. Ya dije un montón de nombres, yo Dale. no voy a decir más nada. Ok. Pero bueno, llegó el pedido de disculpas de Felipe. Bien, el Felipe. comunicado, pido las disculpas del caso por un comentario vertido al término de la sesión plenaria. Taca, me tocó presidir. Realizó un comentario a un colaborador en forma privada, dice. Y no fue A privado. manera de desahogo. Que fuera tomado por un micrófono abierto fue claramente un exabrupto producto de la atmósfera hostil que se generó a partir de las intervenciones de Nicolás Mayoraz. Bueno, le echo un poco más la culpa a Nicolás Mayoraz Sí, que... está bien. Pero ya que está, admite- viejo. Al fin y al Pasa cabo nada. son todos humanos, un exabrupto lo puede tener cualquiera. Sí, aparte son tantas horas trabajando, Juan, y con la convención que uno puede tener algún desliz después de tantas horas y el trabajo cansador. Noto un tono extraño cuando lo decís a Es que eso. sí, que yo cada vez que escucho una nota de los convencionales es siempre horas y horas de trabajo. Hermano, que laburar, no pasa nada. Bueno, se suspendió esto. En el ya medio, vamos en cerrando. el medio de todo el bolonqui nacional había aparecido esto, ¿no? Había aparecido esto, porque mañana iba a ir a Las Vegas el presidente Javier Milei a ver a Fátima Flores. Y este flyer es original, así se promocionaba. Viene Milei, como si fuese un artista, un cantante, un actor. Viene Milei. Viene Milei, se promocionaba el flyer de Fátima Flores en Las Acá Vegas. tenía medio país prendido fuego con un quilombo bárbaro y Milei estaba yendo a Las Vegas. Iba a ir, pero se suspendió. Se Sí. suspendió el viaje a Las Vegas del presidente Javier Milei a presenciar el show de Fátima Flores. Pero el que no se quedó en Argentina, gran personaje de la política nacional, pero que está en otra. Sí. Y la verdad que tengo que bancar, porque Y si vos ves está medio corrido. ya. y vos ves cómo está este país, yo me iría como él, ¿eh? Que estuvo en Dinamarca, estuvo participando en el Mundial de Bridge. Claro, cierto que representa a Argentina en el Mundial Así de es, Bridge. perdió una primera ronda. No, Mauricio, la puta. Son cosas que pueden pasar. El deporte, los juegos de azar, no sé cómo calificarlo, tiene este tipo de cosas. Mauricio Macri, que estuvo representando a la República Argentina, totalmente aislado de la política a nivel nacional. Mauricio Macri, bueno, estuvo representando al país. Sí. Y ahora, para cerrar, un poquito de interna peronista de la Dale, me provincia gusta, de Santa Fe. me gusta. La que no le importa a nadie, Sí. sinceramente, porque... Pero bueno, Celia Arena... Ex ministra de Perotti, actual convencional. Exactamente. Se estuvo tirando unos cruces a través de las redes sociales. Sí. ¿Por qué? Porque hubo senadores no es, del no es PJ. convencional, Celia Arena. No es convencional, es diputada provincial y fue ministra de Perotti. Sí. Se estuvo cruzando un poquito en las redes. ¿Por qué? Porque hubo convencionales del PJ que le aprobaron la reelección al gobernador. Sí. Y tiró. Había entendido que la orden que buscaron imponer con amenazas las cabezas del PJ era no habilitar la reforma constitucional porque implicaba darle la reelección a Puyaro. Sí. 3 doritos después, ese mismo sector anoche votó y habilitó la reelección de Puyaro. Y adjunta también esta imagen. ¿Cómo está el peronismo? Construyendo, Sí, siempre sí. construyendo. Yo creo que debe estar más o menos 13,4% de los votos, más o menos, puede Sí. estar sacando en este contexto. Estos son los peronistas que votaron la reelección de Puyaro. Bueno, y aparecen, entre ellos los destacados senadores. Claro. Que ahí estuvo la clave: Osvaldo Sosa, Alcides Calvo, Rubén Pirola, Pipi Traferri, Rodenas, que bueno, que va a la par como si fuese una senadora más, y Jacquelina Balangione, los convencionales del PJ que aprobaron la reelección de Maximiliano Puyaro y el cruce, la interna dentro del peronismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿tenemos algo más? No, ya está. ¿Lo ya cortamos está. acá? Bueno, Sí, cortamos acá. Está bien. No, pues si seguís así, en algún momento. Es que me cebaron. Ya nos quedamos sin amigos. Me cebaron. Bueno, nos vemos la semana que viene. Próximo miércoles. Ah, sí, es verdad, es verdad. Nos vemos el miércoles, Facu. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Venimos Bien. Chau. Karina baru
día, Karina Barubudubu día, Karina Barubudubu día, es lo más grande que hay.